bienvenidos a AVE Podcast. El día de hoy estamos Paula, que es guía de taller 1 en Nido Montessori, Armando, saluda. Hola, bienvenidos a AVE Podcast. Y su servidora Natalia. El día de hoy tenemos un tema bastante importante que Paula nos va a compartir el día de hoy. Entonces, pues comenzamos. A ver, platícanos, Listo. ¿qué tema nos traes hoy? Bueno, pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre la importancia de las emociones en el aprendizaje. Pero bueno, primero que nada vamos a ver qué son las emociones, ¿verdad? Pues las emociones son respuestas complejas a estímulos internos y externos que involucran cambios fisiológicos, cognitivos y conductuales. Son muy importantes en el aprendizaje porque influyen en lo que es la atención, la motivación, la toma de decisiones y también en la memoria. Esto pues a su vez impacta mucho en lo que es el rendimiento escolar y en el aprendizaje de nuestros estudiantes. También a las emociones las podemos conocer como si fueran el motor, porque gracias a ellas nos movemos o sea, somos impulsados o frenados para hacer ciertas acciones. Por eso son muy importantes. ¿Será que podemos separarlas? Ya ves, cuando yo estaba pequeño, los maestros nos decían, todos sus problemas de casa se quedan allá afuera y aquí en el salón ponen atención y trabajan y estudian y luego ya se llevan sus problemas otra vez acá. ¿Será que se puede hacer eso? No se puede. Inclusive yo creo que a nosotros nos tocó esa etapa en la que no nos enseñaron a gestionar las emociones y pretendían que supiéramos gestionarnos. Sí. Que se aguante. Y le tocó y punto. Sí, tienes que aguantarte. Así te tocó. Sí, no, y es muy difícil. Inclusive a nosotros como adultos es difícil a veces separar la emoción del trabajo simplemente. Sí. Entonces, a los niños ahorita, por eso es muy importante enseñarlos a gestionar y más que nada a identificar las emociones, porque muchas veces no les explicamos qué es lo que está sintiendo y queremos que el niño reaccione adecuadamente, ¿verdad? Sí, que no me dé problema en el salón, sí. Usted ahí, incluso hay un niño que está muy callado, una niña que está muy callada, mientras no me esté dando lata. Sí. El niño que viene a clases pero a veces ni se nota, ¿verdad? Ajá. Eso también está mal porque ahí, por ejemplo, las emociones a lo mejor lo están impidiendo a que tenga el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje significativo. Por ejemplo, ahora ya con tantos estudios que se ha hecho, en la pedagogía, por ejemplo, considera de gran importancia el papel de las emociones. Ahora sí ya se toma mucho en cuenta para el proceso de aprendizaje, cosa que antes no se tomaba en cuenta. Inclusive ahorita todavía a algunas personas les cuesta trabajo hacerse esa idea de que una emoción te lleva a lograr el aprendizaje o no, claro. ¿Verdad? Sí, decimos, o bueno, se dice que cierto estímulo que es favorable para nuestro cerebro nos hace acercarnos más. Sí. Entonces, si este estímulo, que es la educación, es como más favorable, más agradable, pues nosotros tenemos como mover hacia eso, ¿no? Entonces, como dices, Paula, yo creo que es sumamente importante el que como maestros consideremos pues que todo nuestro gabaje que vamos a explorar o a explotar en los niños o que vamos a hacer que ellos aprendan debe de ser sumamente atractivo y motivante para que ellos tengan este acercamiento al aprendizaje y este aprendizaje sea significativo, ¿verdad? Sí. Bueno, según su enfoque, las emociones tienen una repercusión directa a lo que es la conducta y el desempeño académico. Y entonces esto nos ayuda a trabajar la integración, tanto social como cognitiva.
Entonces, sí tiene muchísima importancia el trabajarlas y, por ejemplo, seguirlas tomando en cuenta, tanto en casa como en la escuela. Sí, podríamos hablar de que hay emociones malas, emociones buenas. ¿Cómo podríamos enfocar eso? De que, a ver, tú tienes que alejarte de malas emociones y a aceptar solamente el estar feliz, motivado, contento, y todo lo que sea miedo, estrés, temores, de eso aléjate o no lo sientas. Pero vemos que no es así, ¿verdad? ¿Que no, de hecho sí hay emociones que te van a impulsar y otras que te van a retener. Lo importante aquí es enseñarle al niño a identificarlas y a saber gestionarlas, porque muchas veces, por ejemplo, o sea, las emociones que te impulsan pues es la alegría, la creatividad, la motivación. Pero ¿qué pasa cuando el niño siente ansiedad, siente miedo? No lo vamos a dejar rezagado, ¿verdad? No. O sea, tenemos que enseñar a identificar esa emoción y aprender a superarla. Pues que no hay emoción mala, ¿no? Yo creo que lo malo es, como dices tú, cómo reaccionamos ante esa emoción, ¿no? O sea, hay emociones primarias que son las que todo el mundo tenemos y nacemos con ellas, que pudieran ser como las de intensamente, las de la caricatura, ¿no? Enojo, alegría, miedo, desagrado, ¿cuál otra me falta? Sorpresa, tristeza, y de ahí parten las demás, ¿no? O sea, todas las emociones son positivas cuando o mientras las podamos nosotros gestionar, todas, ¿no? te sirven para algo. Sí, ajá, exactamente. Por ejemplo, tienes miedo y dices, porque te estás cuidando a ti mismo, ¿no? Dices, no, me da miedo la oscuridad. Dices, bueno, Sí. Pero, por ejemplo, toda emoción, aunque sea, por ejemplo, el miedo, al final del día te impulsa a protegerte, a una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, pues todas son importantes. Sí. Por ejemplo, nosotros en taller que trabajamos lo que es la educación cósmica, ahí María Montessori nos habla sobre qué nos hizo diferentes al resto de los animales. Antes el hombre, que también era considerado animal en esa época, que no contaba con garras, colmillos o un gran tamaño, ¿cómo logró superar todos los obstáculos o a todas las bestias que lo superaban, aparte de en número, en fuerza? Entonces ella nos habla sobre la inteligencia. Y ahí mismo hablamos sobre la inteligencia emocional. Pues, como dicen, o sea, el hombre a lo mejor sintió miedo, pero ese miedo lo ayudó a refugiarse, a buscar alternativas y pues obviamente ya pues construir herramientas, refugios. Entonces, todas las emociones nos impulsan siempre a ser mejor, siempre y cuando las sepamos gestionar. Claro, que no nos domine ese temor. Sí. Ay, que está nervioso porque va a presentar un examen. O, bueno, que ese nerviosismo sea lo suficientemente alto para que su cerebro esté atento a la respuesta que va a dar, pero que no exceda más, que no lo frene. Arriba, porque lo va a poner tan nervioso que no va a saber responder, ¿no? Entonces hay que saber manejar ese tipo de emociones con los niños, ¿verdad? Sí. ¿Cómo pudiéramos gestionar, por ejemplo, si yo como maestro, como docente, veo que mis alumnos llegan al salón y alguno de ellos viene enojado, alguno de ellos está con una situación difícil en casa? ¿Qué pudiera yo hacer como docente para que esa emoción se resolviera de a lo mejor alguna manera y pudiéramos llegar como a un aprendizaje ese día? ¿Qué pudiéramos hacer? Digo, yo sé que no le vamos a cambiar la vida, pero a lo mejor en ese momento que él se sienta un poco mejor. Pues sí, pues hay diferentes estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros en el salón, al iniciar la clase, empezamos con una pequeña meditación. Y últimamente también estamos trabajando, nos enfocamos mucho en las emociones. Entonces, platicamos sobre cómo fue su día anterior, cómo se sienten ahorita. Inclusive hacemos actividades en las que los pongo en parejas
y cada uno dibuja al niño imaginando qué está pensando el otro niño. Entonces ellos al ver su dibujo se sienten bien porque siempre se dibujan contentos o cosas así, y aunque ellos vengan a lo mejor de un problemita en casa o igual nerviosos porque no hice tarea o no le entendí o X cosa, como que eso los relaja mucho. Entonces ya, por ejemplo, ya empieza participación en clase, donde ellos se respeta, ¿verdad? Se respeta, por ejemplo, si ellos no quieren participar o pasar el turno, porque muchas veces les da pena, pero luego ya como que ven que todos están trabajando, participando, se van animando y eso pues los va motivando mucho. Claro. También, por ejemplo, la toma de decisiones. En el salón, por ejemplo, también los ponemos a participar. Ellos tienen la elección de hacer, ayudar a los compañeros. Entonces ellos piensan que están trabajando como un maestro, pero en realidad también están repasando. Y ellos a la vez, yo siempre los veo que son tan empáticos con los niños. Ahí mismo trabajamos empatía. Entonces a ellos les gusta mucho. Y pues a mí también. Realmente tú sí notas como una diferencia cuando tú estableces un ambiente cálido, armonioso, donde hay a lo mejor emociones resueltas, a la diferencia a un ambiente donde no se presta atención a eso, donde, órale, aquí mis chicharrones truenan, no me importa cómo vengas. Sí, pues de hecho, diversos autores dicen eso, que también, primero que nada, el maestro es el que tiene que gestionar sus emociones. Inclusive nosotros en Montessori hacemos nuestro diario personal, cómo llegamos al aula, cómo observamos nuestro salón, cómo nos sentimos, y pues gracias a ello nos estamos conociendo también y nos ayuda a también darles a los niños nuestra mejor versión, porque pues igual, como todo mundo, también el maestro fuera de clases también tiene su vida. Entonces no puedes llegar y decir, ay, estoy molesta y todos ahorita me van a conocer. No, aquí también es como que, bueno, estamos tocando una vida, tenemos que hacer lo mejor posible. Tampoco es el otro extremo, es decir, es que yo soy la maestra y siempre soy perfecta, ¿verdad? Sí. Entonces siempre voy a estar perfecta ante mis alumnos, ante mis chicos. No, a lo mejor ese día me tocó resolver algo, a lo mejor llegué tarde o le pasó algo al carro en el camino y llegué apurada o algo pasó y nosotros también tenemos que aprender a decir, ok, a contenerme y después voy a trabajar con los niños. Sí, no sé, pudiéramos como tocar el punto de cómo antes la educación era como decían, con sangre entra. La letra con sangre entra. O sea, todo lo que implica, ¿no? Esta educación tradicionalista, de te lo macheteas porque te lo macheteas, a una educación donde a lo mejor te doy el mismo contenido, pero te escucho, más niñocéntrica, ¿no? Más enfocada a lo mejor también en las necesidades de los niños. ¿Qué diferencias pudiéramos ver? Bueno, pues por ejemplo, en una educación tradicional, lo que es la decisión del niño no se toma en cuenta. Entonces ahí, como dices, el maestro dice vamos a hacer esto y todo se hace. Uh-huh. Y hay niños que a lo mejor aprenden muy rápido, captan muy rápido el contenido, pero hay otros niños que no. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Se empiezan a frustrar, se empiezan a sentir tristes y esas emociones son las que frenan su aprendizaje. En cambio, cuando uno toma en cuenta que los niños son individuales, a pesar de ser un grupo, tú te enfocas en cada niño y vas trabajando con ellos en sus fortalezas, pero también sus debilidades. Entonces esto pues les genera confianza y les genera motivación. Además que una clase que es más activa, donde el niño decide que trabajar
lo hace un poquito más creativo. Entonces esto lo hace más, más ahí se me fue la palabra, lo hace más interesante para el niño, Motivante. más motivante. Entonces él obviamente va a seguir y va a querer aprender. De hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado que los mismos niños me dicen, ya terminó la clase, o sea, ya acabó, ya nos vamos. Yo les digo, vamos a guardar ya material, mañana continuamos. No, pero todavía me falta. Y le digo, mañana seguimos porque ya están llegando los papás. Entonces ellos, o a veces, por ejemplo, los viernes simplemente, termina la clase y mañana nos vemos. Y yo, hasta el lunes. ¿Cómo que hasta el lunes? No, ya es viernes, así como que se sorprenden y les digo, sí, porque pues se nos fue súper rápida la semana y más porque pues siempre estamos que haciendo un experimento, una exposición, Claro. la lectura, entonces a los niños eso les Claro, motiva mucho. siempre trabajando a través de la curiosidad de los niños, ¿no? Que Sí, siempre se mantenga despierta esa curiosidad para nosotros poder ir dando datos y contenidos y ellos los puedan recibir a través de esa curiosidad de que sí, cómo Ahorita funciona esto. mencionabas como un punto importante que es la memoria, ¿no? Y hablábamos como cómo las emociones afectan la memoria. Casi todos tenemos recuerdos de nuestra infancia, ¿no? Y de nuestra infancia escolar. Entonces, cuando haces como preguntas, no sé, yo cuando doy talleres, a lo mejor al maestro, si les pregunto, oye, a ver, platícame alguna experiencia del kinder o la primaria, generalmente te platican las emociones negativas, ¿no? Ah, yo sí. tenía una maestra que me ponía a escribir y un chorro de cosas y bla, 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 ¿no? Entonces, como una emoción negativa, bueno, no negativa, sino a lo mejor el castigo o una Ujú. consecuencia no tan positiva, pues generó una conexión con nuestra memoria, pues de un estímulo aversivo, ¿no? Entonces, aquí, pues, por ejemplo, en esto que me dices, pues a mí me hace ruido que como una emoción positiva les va a generar una conexión de un momento padre, de un momento donde se divirtieron, donde aprendieron, donde el aprendizaje fue a través de emociones positivas y generó una memoria bastante positiva y esto nos Sí. ayuda mucho a que la atención del niño se focalice y el aprendizaje sea significativo, ¿no? O sea, como decimos, sin emoción, el No hay aprendizaje aprendizaje. disminuye. Entonces, como es bien importante tener en cuenta que como docentes tenemos que generar este ambiente motivante y que la motivación sea a través de cosas, digo, concretas, que el niño pueda experimentar y vivir y así pues la memoria va a ser lo suyo, ¿verdad? Y el aprendizaje se va a dar. A mí me encanta como que pensar a los niños como si fueran un cerebro, o sea, no, o sea, siempre me los imagino, ¿qué voy a hacer con ese cerebro? ¿Qué voy a hacer con ese cerebro? ¿Y qué voy a hacer con el otro cerebro? ¿No? Cada cerebro es único, pero al final del día el objetivo es el Es el mismo, mismo, ¿no? así es. Entonces, platícanos, Paula, ¿qué tipo de estrategias les enseñas a los niños para identificar las emociones? Sabemos que una emoción se siente, se piensa y se actúa, ¿no? Entonces, ¿cómo les ayudas tú a identificarlas desde el punto de vista pues, somático, cognitivo y conductual? Bueno, pues por ejemplo, siempre se les habla así, o sea, claro. Ujú, Ahorita estás, por decir, enojado, ¿verdad? Y siempre les digo yo, todas las emociones son válidas. Estar enojado es válido, Ujú. frustrarte es válido, estar triste es válido. Lo que no es válido es, por ejemplo, dañar a otros o dañar el material, ¿verdad? Digo, si estás enojado, bueno, ok, siéntate un momentito, respira y luego ven y platicamos. Si quieres platicar, fuera del salón, ¿verdad? Que no quieres que nadie te escuche, lo podemos hacer. Le digo, o ya cuando tú, o sea, cuando tú decidas, no es de que dime ya qué te pasa y forzarlo a que me diga, no, simplemente es vamos a esperar un ratito, pero sí siempre les digo, bueno, ¿cómo te estás sintiendo ahorita? ¿Verdad? Ellos ya saben identificar, por ejemplo, lo que es la alegría, lo que es el enojo, o es que no me sale hacer esto, no puedo, no puedo. Bueno, eso se llama frustración, ¿verdad? Está bien, es válido. Pero bueno, vamos a tratar de calmarnos y ahorita platicamos un poquito. Algunos niños sí me han dicho que, por ejemplo, muchas veces se les invalida la emoción.
de que no te enojes, o no llores, o no grites, ¿verdad? Entonces eso lo vienen y lo reflejan en el aula y piensan que aquí también le vamos a decir, no lo hagas, ¿verdad? Cuando aquí es, bueno, vamos a platicar, ¿quieres platicar ahorita o al ratito? O bueno, primero cálmate y luego vemos. Entonces, esas son las estrategias que usamos. Platicar mucho sobre qué es la emoción que estás sintiendo y luego ya después es como que, bueno, vamos a pedir disculpas o vamos a tratar de arreglar, no sé, lo que pasó. Si me tumbaste el material, vamos a recogerlo, vamos a ordenar, ¿verdad? Y ya pues ellos, inclusive ahorita ya lo hacen solitos. Es como que, bueno, maestra, me pasó esto, necesito un tiempo y ahorita platicamos y ahorita lo hacemos. Pero sí, ellos siempre ya saben identificar igual mismo, yo les digo en casa, seguir haciéndolo, seguir trabajándolo. Lo que sí les digo a los papás, la lectura les ayuda muchísimo para la gestión de emociones. Y aparte a los niños les gusta mucho. Ok. ¿Qué pudiéramos o qué estrategias pudieras tú darle a los papás para tener como este manejo en casa? O sea, En darle casa. como continuidad a lo que tú haces. Bueno, ¿qué pudiéramos decirle? Bueno, sigue trabajando esto o haz esto. Cuando el niño se ponga así, haz esto. No sé. Sí, bueno, pues cada niño es diferente. O sea, no les puedo decir yo, cuando él se ponga así, vamos a hacer esto, porque a lo mejor a mí me resulta Ujú. una vez, pero luego después ya no, ¿verdad? Entonces siempre les digo, hay que conocer a los niños, identificar la emoción y validarla, o sea, no frenarla. O sea, el niño si hace una rabieta o si está llorando, yo creo que lo que menos le va a ayudar es que uno le diga, Cállate. cállate o eso no está bien o para qué lloras, ¿verdad? O los niños grandes no lloran. He escuchado mucho esa frase. O Los los niños niños grandes no no lloran. lloran. Ajá, los niños no O los lloran. niños en general. Sí, ¿verdad? Entonces, esto en vez de ayudarlo, los va a seguir frustrando más, Claro. porque pues ellos ahorita están aprendiendo a gestionarse. Primero es eso, validar la emoción, hacer que el niño la identifique y luego después trabajarla, no sé, platicando. Yo les digo mucho, léanles cuentos. Igual, por ejemplo, ir haciendo un diccionario de emociones, pueden hacerlo en casita, escribir la emoción y qué significa, hacer un dibujo. Al niño le gusta mucho expresar por medio del arte lo que él siente. Y de verdad te sorprende muchísimo lo que ellos tienen para expresar. Claro. También, por ejemplo, aparte de dibujarlas, pues podemos practicar ejercicios de meditación para que el niño se tranquilice, pero siempre lo más importante es tener mucha paciencia. No, y un adulto regulado, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo que Sí. si yo estoy, no, cállate, Ujú. contrólate? Pues no, ¿verdad? O sea, siempre Pues, es O sumamente importante. que hay papás que disfrutan hacer enojar a su hijo. Sí. Sí, porque es chistoso. Entonces los molestan a propósito. Dices, no lo hagas, no lo hagas porque sí. tu hijo de verdad se está enojando, lo estás frustrando y tú estás nomás divirtiéndote. No, y Pues, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo fisiológico, o sea, nuestro cerebro, el frontal es quien regula, ¿no? Y el frontal termina hasta los 20 garras de años de Ujú. de formarse. formarse. Imagínate un niño que está aprendiendo, pues no lo va a lograr. Es una habilidad que se practica a través del tiempo y va a lograrse Pues sí. adquirir, ¿verdad? Entonces es bien importante. Una última pregunta. ¿Tú crees que es no sé, si hablamos de importancia o de niveles, qué tan importante es la educación socioemocional y la educación, o sea, los contenidos? ¿Están en el mismo punto de importancia o uno es más importante que el otro? Bueno, pues siempre hemos dicho, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todos los pedagogos dicen que siempre es más importante cuidar el corazón del niño que el contenido. El contenido se va a dar. Exacto. Tarde o temprano, un niño que lee, o sea, un niño va a leer, ¿verdad?
Hay papás que se preocupan mucho porque comparan mucho a los niños de, ay, mi vecinito tiene 4 años y ya lee, y mi hijo tiene 6 y todavía no. Y entonces empiezan como que a presionarlo porque ellos quieren que lea, pero dejan de lado a ver qué está pasando, ¿verdad? A lo mejor el niño ahorita no está preparado, no tiene esa madurez, o algo le está afectando, algo le está impidiendo lograr ese aprendizaje y se enfocan más en lo cognitivo que en lo emocional. Y muchas veces no, o sea, eso no es lo correcto. A lo mejor el niño obviamente va a leer rápido si lo estás presionando, pero no va a ser como que él lo disfrute o que vaya a ser significativo para él. Lo va a hacer nada más para darte gusto como padre, pero no porque él desee hacerlo. Entonces, ahorita, pues sí, lo más importante es la educación emocional. Un niño que está bien consigo mismo, va a lograr todo. Y es la clave de la salud y el bienestar. Si yo estoy sano y me siento bien, mi comportamiento académico va a ser totalmente positivo. Sí. Inclusive yo siento que a veces el adulto es muy empático con otro adulto, pero con los niños no. Como que no sé qué pensarán. Eso es lo que decía Montessori, ¿no? O sea que María Montessori decía, ¿qué onda, no? Este mundo está preparado nada más para el adulto y esos seres, ahí, así lo llamaban, ¿no? Así como que ellos ahí están relegados, nadie los pela, nadie los ve. Tan es así, ella como que marcaba este punto de decir, los encierran en jaulas. Antes las cunas eran como que todas así tapadas y ella decía, ¿cómo vas a encerrar a este hombre del mañana, no? Así es. Sigue el siglo, estamos en el siglo XXI y... ¿Venden corrales? Y todavía sigue. los pones en No, corrales. inclusive, por ejemplo, hay lugares en los que prohíben la entrada a niños que dices, ¿cómo es posible? Solamente porque otras personas no quieren escuchar una risa o un llanto, que dices, pues es un niño, o sea, esa es su manera de expresarse. No te vayas tan lejos en el restaurante, niño que esté gritando y que no esté con el iPad, es como, porque está gritando. Ya sé. O sea, porque no está callado, sin moverse. ¿Por qué no le ha pegado su mamá si ya está llorando el niño? Sí, exacto. Está haciendo un berrinche en la tienda y ya su mamá debió levantarlo a cintarazos. Dices, no, el niño está frustrado realmente. Pues sí. Y nosotros como adultos, pues somos los que tenemos que ayudarle a contener esa emoción que él no está logrando. Yo creo que la clave de todo sería la educación emocional. La educación emocional, pero pues también, por ejemplo, el adulto gestionarse. Sí. Como dicen, si tú estás bien, la otra persona va a estar bien. Pretendemos que los niños sepan gestionarse cuando a veces ni uno sabe. Entonces yo creo que primero también ser conscientes de nuestras emociones, observarnos, hacer un diario de gratitud, es muy buena idea ese. Y luego ya después, poco a poco, no es necesario decirle al niño, te vas a portar así, vas a hacer esto. No venía preparada, pero la verdad es que, sí, fíjate, a mí me encanta ver esta parte, como te digo, es un tema que a mí me fascina y está comprobado científicamente que un corazón agradecido cognitivamente tiene más conexiones neuronales y está más dispuesto al aprendizaje que una persona tóxica, ¿no? Que negativa, que no ve nada, que no sabe agradecer. Yo creo que el enseñarle, hay libros que como papás podemos comprar, así se llama Diario de Gratitud. No necesitas un libro, la verdad es que en la noche, oye, ¿por qué estás agradecido? Y los niños lo van aprendiendo, al menos yo lo hago con mi hijo y es una buena práctica. Iniciamos con, oye, ¿por qué estás agradecido hoy? Agradecía porque el pájaro pasó o porque... Sí, de hecho a veces pueden ser cosas muy Sí, simples. sí, sí. Nosotros hemos practicado eso en clase. A ver, hoy ¿por qué das gracias? Y a veces salen con, pues porque me regalaron un carrito. Sí, exactamente. Ok, está bien. Está súper bien. No hay que verlo mal o decir, ay,
¿por qué no agradeces que tienes una familia? ¿O por qué no agradeces? No sé. No, pero Sí, a ellos lo, saben, ajá, a lo que yo este, iba en ese punto es que ya estamos en este punto donde él dice solo, agradezco por tener una casa, agradezco sí, porque estoy con mi familia, porque tengo salud, porque nos dio Dios de comer. O sea, sí, el niño va aprendiendo a ver otras cosas como más importantes para él en ese momento, ¿verdad? Como tú dices, o sea, que pase un pájaro es una bendición. sí, Igual es de manera, digo, es importante. Entonces, yo creo que este tipo de ejercicios, el respirar, el meditar a lo mejor en clase, el aprender a escuchar tu cuerpo, el agradecer, el comer juntos, bla, 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 pues ayuda mucho para que los niños sean tomados en cuenta, ¿no? Y que sepan que para el adulto existe. sí. Además, donde nosotros enfocamos nuestra atención es lo que más atraemos. Así es que si nos enfocamos en cosas negativas, todo lo vamos a ver negativo, aunque haya sido una cosa negativa al día. Me va a hacer poco el pájaro. Sí. Eso ya va a arruinar tu día, Sí, a claro. pesar de que tuviste 20 cosas buenas, pero tú te estás enfocando en lo malo. Entonces, por ejemplo, yo a mis niños siempre les digo, ¿qué hicieron ahora? Ah, es que batallé con esto. Bueno, no, pero ¿qué hiciste bien? Ah, pues aprendí esto. Ándale, qué bueno. Entonces siempre se van con una experiencia positiva, a pesar de que han tenido cosas negativas, de que me caí o no sé, no me salía la multiplicación, porque a veces así me dicen, pero pues bueno, al final de cuentas fue como que, pero aprendiste a hacerlas. Ah, sí. Mañana la vas a hacer bien. Ah, sí. Entonces ya ellos saben que tienen que enfocarse en lo positivo. Sí, hay una parte importante de este tema que hablamos de la neuroeducación y de las emociones, que dice que elogiar es bueno, pero hay veces que es mucho más significativo el alentar a los niños a aprender de los errores. ¿Sí? Como que las neuronas hacen nuevas conexiones y crean nuevos caminos de nuevas soluciones. Entonces es bien importante decirle, échale ganas, o sea, no es tanto el resultado, sino el esfuerzo o todo el trabajo que conllevó Al llegar a resultado. resultados. Es como más positivo, alentarlos en todo el esfuerzo, valorar lo hiciste bien, o sea, te esforzaste, me encantó, pues lo vamos a seguir mejorando. Sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo de la inteligencia. No sé, Paula, ¿algo más que quieras comentar? ¿Algo que quieras compartir con los papás? ¿Alguna sugerencia o algún punto clave como conclusión? Bueno, pues como conclusión, hay que tener siempre en cuenta las emociones. Hay que darles la importancia y no dejarlas de lado. O sea, la emoción que siente el niño es muy importante y es vital. Es vital para su área social, para su área cognitiva. Y no olvidarnos de eso y dejarlas de lado porque muchas veces lo hacemos. Claro. No invalidar emociones, siempre darles el nombre que es y pues aprender también nosotros como adultos a gestionarnos. Bueno, pues siempre tener en cuenta que cada niño es único y es capaz de aprender a su propio ritmo, no forzarlos. También hay que tener en cuenta la edad de nuestro niño para así saber cuántos límites se le puede poner y ser coherente con esos límites. Y pues no asumir que, por ejemplo, el niño ya sabe lo que siente y va a saber reaccionar o gestionar. Pues muchas gracias, Paula, por habernos compartido este tema tan importante. Gracias también a todos ustedes que nos están viendo y nos vemos en el siguiente episodio de AVE